Hola, ¿qué tal hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la muerte del Papa Francisco y qué sigue. ¿Qué sigue después de la muerte del Papa Francisco? Porque habíamos comentado sobre la profecía de San Malaquías, 112 papas. Él es el último. Se viene el Papa electo no canónicamente de las profecías de San Francisco de Asís. Se vienen las profecías de Ana Catalina Emmerich de las profecías de dos papas rivales. Pues esto lo vamos a analizar ahorita a través de los mensajes proféticos que vamos a leer y que estaba esperando a que se me confirmara o que confirmara que en efecto el cuerpo del Papa Francisco, pues fue, digamos, fue real. No quería cometer alguna imprudencia como pasó hace un tiempo con la muerte del Papa Benedicto XVI, donde habían sacado una noticia que había fallecido y no era cierto. Quería confirmar y por eso el video hasta ahora, ya que a través de los medios de comunicación también se ha visto que públicamente están las fotos del Papa Francisco, que realmente el Vaticano confirmó y que el día de ayer antier se hicieron las misas por él. Bueno, pues ahora vamos a hablar del tema. A ver, voy a empezar primero con este mensaje, escuchemos. Es de es de un instrumento, ¿sí? Recuerden que también hay instrumentos que nos habían anticipado hace un tiempo la muerte del Papa Benedicto XVI y hoy así con la muerte del Papa Francisco pasó lo mismo. Entonces ahorita vamos a dar todo el contexto de lo que podemos compartir y ya les iremos informando videos posteriores. Obviamente que procederá porque también hay que ir viendo cómo pasan los acontecimientos. Entonces, bueno, dice así, es un mensaje de nuestro Señor Jesucristo y dice, no te apures si algunas de las cosas predichas no se cumplirán. Yo te he predicho que no se cumplirán algunas predicciones. Entonces estate tranquila. Es una enseñanza para ustedes. Enseñanza para que no se fíen ni cifren su salvación en las profecías que entonces, porque se las digo, es para que estén preparados. Muchas de estas cosas estaban por pasar y no pasan por la preparación de la gente al oírlas. A veces no se mueven más que con amenazas. Es como aquella madre que no consigue que se mueva su hijo testarudo, más que con una amenaza de castigo o con un amago de hacerlo. Bien, pues bueno, hasta aquí esta parte del mensaje. ¿Por qué les compartía esto, hermanos? Porque el instrumento ha comentado, ¿verdad? Puedo compartir ahorita algo. Se ha comentado que hay profecías, por ejemplo, San Francisco de Asís profetizaba 112 papas a partir del Papa Celestino II. Y hoy vemos que el 112 se puede decir era el Papa Francisco. A él le correspondía ese número 112 por el número consecutivo. Recuerden que si ustedes leen la profecía de San Malaquías, inclusive muchos teólogos y estudiosos, por el simple conteo, digamos, la numerología normal, le correspondía el lema al Papa Francisco, Pedro el Romano. Ahora bien, ¿qué características tenía que tener Pedro el Romano? Pues Pedro el Romano era el papa, y digo más bien, es el papa, perdón, es el papa que tiene que subir el monte. Es el papa del tercer secreto de Fátima, el que viene vestido de blanco y que tiene que subir el monte. Ajá, ese monte donde pues aparentemente morirá mártir junto con demás fieles, ¿no? Más sacerdotes, más cardenales que subirán junto con él y que morirán por los soldados, ¿no? Entonces, solamente para compartir eso. Esa es una de las características que tiene que tener este Pedro Romano. Otra de las características de Petrus Romanos o Pedro el Romano, el 112, es que tiene que aprobar Medjugorje y Garabandal. Y ahorita vamos a leer el mensaje del por qué te mencionaba esto. Escuchemos y dice así. Eh, el mensaje dice, tienes que ir a decir al Papa que no está amarrado a la iglesia, que no está amarrando a la iglesia las dos columnas de la Virgen y la Eucaristía. Es decir, aquí este mensaje es para el Papa Francisco, ¿eh? Recuerden, simplemente es un mensaje que se dio hace un tiempo y que este mensaje era para el Papa Francisco, tal cual, ¿eh? Dice, tienes que ir a decir al Papa que no está amarrando a la iglesia a las dos columnas de la Virgen y la Eucaristía y que ha de hacerlo si quiere ser, entre comillas, le cito, ese obispo vestido de blanco. Eso es lo que dice las entre comillas.
según predicen las escrituras. El catejon, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 6, que retiene el anticristo. Es el hombre vestido de lino con una cartera de escriba a la cintura. Se ha ceñido con la escritura, el magisterio y la tradición, y con eso retiene al anticristo. Entonces, vamos a ir deteniendo para ir analizando un poquito el mensaje, hermanos. Entonces, este mensaje se da en el pontificado del Papa Francisco, por eso les menciono que es para él. Y dice algo muy importante. Recuerden ustedes que hace un tiempo habíamos compartido algunas profecías de Marga, donde se hablaba de que el Papa Francisco era el que subía el monte, ¿no? Ella tenía una visión y también mencionaba a nuestro Señor que el futuro, que el que venía después del Papa Francisco era el falso profeta, ajá, que ya estaba entre los futuros cardenales papables. Algunos, ahorita estoy citando eso, recuerden que no se me permite hablar tal cual de sus mensajes o sea, como tal, ¿no? Ya publicar de sus mensajes, pero sí puedo dar mi opinión acerca de lo que recuerdo y de alguna manera tengo en mente. Entonces, esta profecía hablaba del Papa Francisco, tal cual, ¿no? Que decía que la profecía de los dos papas se refería no a Benedicto XVI ni al Papa Francisco, sino al Papa Francisco y a otro. Entonces, ahora con la muerte del Papa Francisco, el instrumento que les estoy mencionando, bueno, no Marga, el instrumento del que les estoy hablando, nos han compartido que lo que viene es el cisma y la entrada de los dos papas rivales. Entonces, sí es ahora, ojo, no puedo yo ya ahorita afirmarles que este pontificado que viene será el de los dos papas. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar. Ahora sí, tenemos que esperar para ver si realmente es en este pontificado donde se va a dar o posiblemente sea el otro. Ahorita vamos a ir analizando eso. No creo que tarde más de pero repito, si ya la profecía de San Francisco de Asís, donde decía que el Papa Francisco era ese papa y que también algunas profecías de las que les estoy hablando decían que el Papa Francisco era Pedro el Romano, ahora con su muerte pues obviamente cambió. ¿Sí me explico? Y ahora les leí el primer mensaje. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús habla como en Nínive. Algunas cosas podrán pasar, algunas no, dependiendo de la conversión de la gente. Ahora bien, repetimos y dejar algo claro, no va a cambiar como tal el tema profético. Lo que se nos indicó también a través del instrumento es que las profecías de la Biblia, las que son bíblicas, que en este caso es el Apocalipsis, eso sí va a pasar y que se viene. Es decir, lo que se viene es las profecías del Apocalipsis, segunda carta a los tesalonicenses que ahorita vimos, la apostasía junto con la entrada del anticristo y pues todo el libro del Apocalipsis, repetimos, hasta el capítulo 20. ¿Por qué? Porque vendrá todavía un periodo de paz, 1000 años de paz, no se acaba el mundo. Pero sí tendremos que pasar la prueba final de la iglesia. Eso ya se los había mencionado en el video pasado, donde les hablaba de que el catecismo de la Iglesia Católica, de los numerales 674 al 677, se habla de que la iglesia tendrá que pasar por la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por esa prueba final. Entonces, ¿estamos en esos tiempos? Sí, ahorita vamos a ver por qué sí. Pero bueno, seguimos. Dice así. Ha de coger, perdón, dice, ha de coger las riendas de la iglesia con fuerza y conducir la balanza de Pedro a nuevos mares a salvo de las tempestades y los asaltos y ataques de los enemigos. Pero esto solo se hace si amarra el barco a los dos pilares, la Eucaristía y la Virgen. Para amarrarla a la Eucaristía que haga renovar y revivir el respeto y la adoración en la iglesia, la adoración al Santísimo y la comunión de rodillas, que vuelva la iglesia a la tradición de nuestros padres. Con respecto al amarrar la iglesia al pilar de la Virgen, apruebe Garabandal y Medjugorje, no tanto otras apariciones menores. Estas dos centrales y principales
son continuación de Fátima. Fíjense, entonces aquí vamos a ir deteniéndonos para ir adentrándonos. Los dos pilares que también se le mencionan a San Juan Bosco son la Eucaristía como primer y principal pilar y segundo pilar, la Virgen María. Aquí nuestro Señor Jesús le está diciendo al instrumento que el Papa que va a ser este catejón del que habla la segunda carta a los tesalonicenses, el que retiene al anticristo, que este papa que va a subir ese monte profetizado en Fátima en el tercer secreto, ¿sí? Que va a subir al monte y le van a disparar y lo van a matar como mártir, que ese papa tiene que tener otras características, que son las que les mencionaba. Primero, va a tener que promover la adoración a la Eucaristía, ¿sí? La adoración en las capillas perpetuas, los jueves de adoración, jueves de Eucaristía, jueves de adoración al Santísimo Sacramento, va a tener que, como dice, que implementar que la comunión sea de rodillas y en la boca, ¿sí? Que obviamente de preferencia no se utilicen a los ministros de la Eucaristía y que no se dé la comunión en la mano, eso también es importante. Cuando veamos estas características en ese papa, entonces sabremos que ese papa es del que está hablando el tema profético. Otra cosa, dice que también tiene que amar, el segundo pilar, que es la Virgen María, tiene que ser amarrado para que la iglesia no caiga. ¿Y cómo lo va a hacer? Dice que aprobando Garabandal y Medjugorje. Claro, ¿por qué? Porque aprobando Garabandal se va a saber que viene el aviso, el milagro y el castigo. Entonces, recuerden que el aviso, el milagro y el castigo también está escrito en la Biblia. Repetimos, eso sí es bíblico. El aviso está en los sellos apocalípticos, el sexto sello. Las copas de la ira de Dios, las copas de la ira de Dios está en el Apocalipsis, capítulo 16, 17, donde vienen las copas de la ira de Dios. El milagro está también en la Biblia, Apocalipsis, capítulo 12. Esa mujer vestida esa mujer vestida de sol es el triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, los hijos de la divina voluntad. Recuerden que esa mujer como tal, decimos, no fue la Virgen María hablando tal cual. ¿Por qué? Porque la Virgen María nunca tuvo dolores de parto por nacer inmaculada, pero se está hablando de que la Virgen como madre de la iglesia, ojo, madre de la iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo y que la iglesia somos tú y yo, todos los que la edificamos, pues obviamente todos aquellos que, como Nicodemo se lo dijo nuestro Señor Jesús, vuelve a entrar al vientre de tu madre, tienes que ser un hombre nuevo, tienes que nacer de nuevo, y nosotros naceremos de nuevo si nos metemos al vientre de la Santísima Virgen María, no como Nicodemo lo pensaba, sino espiritualmente, tener una conversión, empezar a vivir divina voluntad. ¿Por qué? Porque la Virgen María fue la primera criatura en vivir divina voluntad. Y entonces, si nosotros nos encarnamos en el vientre de la Santísima Virgen María, vamos a poder vamos a poder dar a luz como esos hijos nuevos, esos hijos de la divina voluntad, esos hijos de la luz, esos hijos que van a hacer la voluntad del Padre como Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y entonces ahí se habla de una encarnación mística. Esta encarnación o esta mujer que va a dar a luz en las escrituras, en el Apocalipsis 12, es de todos aquellos tú y yo, podemos ser tú y yo, que vivamos divina voluntad, que tengamos un cambio de vida y que vivamos como la Virgen María vivió aquí en la tierra, como nuestro Señor Jesús vivió aquí en la tierra. Es decir, que hagamos para todo la voluntad del Padre. Ajá. Esa es la encarnación mística. Ese es que nosotros vamos a ser místicos. ¿Por qué místicos o seres espirituales? No porque vayamos a volar o porque, digámoslo así, ya estemos o seamos seres de otro, digamos, con poderes mágicos. No, simplemente porque tú al tener un cambio de vida radical como el de la Virgen María y Jesús, pues obviamente en ti no podría haber rastro de pecados. Tú tendrías que ser santo, como fue Adán y Eva. Adán y Eva fueron santos aquí en la tierra antes de caer en el pecado original. Eso es lo que está hablando la Virgen María en el Apocalipsis capítulo 12, ¿no? Entonces, vamos a ir entendiendo estas cosas. Muchas veces todos quieren ver algo sobrenatural, algo impactante, no sé, el meteorito cayendo del cielo y que impacte la tierra, o las estrellas cayendo, etcétera. Y probablemente se vayan a dar algunos de esos eventos, pero no esperemos a ver eso. Lo que pide la Virgen María
y nuestro Señor Jesús es esta conversión radical para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Entonces, solamente para dejar estos claros, entonces ya dijimos, los dos pilares son Jesús y María, nuestro Señor Jesucristo, la Santísima Virgen María. ¿Cómo vamos a identificar que este Papa va a ser el catejón, Pedro el Romano, o este Papa del que habla la profecía de Fátima? Pues si proclama él, ojo, si proclama que es auténtica Medjugorje y Garabandal, si proclama que estas apariciones son auténticas, porque recordemos que no han sido aprobadas del todo, perdón, el Papa Francisco estuvo aprobando algunas cosas de Medjugorje, pero no le dio la aprobación total. Entonces ya tenemos identificado que si el Papa que viene va a aprobar Medjugorje y Garabandal, entonces podemos, y que aparte vaya a darle esta adoración al Santísimo, que a través de su pontificado, digamos, anuncie más que debemos de estar en oración y en adoración ante el Santísimo. Entonces sabremos que este Papa que viene es el que habla la profecía. Si en dado caso, escúchenme bien, este Papa que viene no aprueba Medjugorje durante su pontificado, ni aprueba Garabandal, entonces todavía tendríamos que esperar ese otro Papa. Entonces, y aquí repito, por eso les decía, aquí ya es un poquito delicado hasta cierto punto. ¿Por qué razón? Porque también creo Dios que está probando nuestra fe. Es decir, platicando con estas personas, y con el instrumento obviamente mencionaba que Dios también puede probar nuestra fe. ¿Cómo puede probar nuestra fe, no? Eso también un sacerdote me lo comentó y se los comparto ahorita, porque decía: es que, Eddie, acuérdate, por ejemplo, de Garabandal, vamos a hablar de Garabandal. Garabandal tiene más de 40, más bien 40 años o un poquito más, sin ser aprobado, Garabandal. Y sin embargo, siguen vivos los videntes de Garabandal, excepto una, de 4 solamente 3 están vivas, son mujeres, y ellas siguen esperando el aviso. Entonces, imagínate, 40 años esperando, y probablemente tú y yo que tenemos 5 años, 6 años, 3 años de seguir este tema profético, pues imagínate, ¿no? Mucha gente puede desesperarse, mucha gente va a decir: no, pues mira, no pasó las cosas que se profetizaron, entonces ya no hay que hacer caso. ¿Por qué digo que esto es un poquito delicado? Porque hay personas que se convierten, y están tratando de hacer las cosas que Dios indica, pero por miedo, porque no quieren que pase. Y hasta cierto punto es válido, somos seres humanos. Pero aquí el detalle es que Dios no quiere tu conversión por miedo, ni lo quiere por un rato, porque también Dios puede estar probando la fe de decir: bueno, a ver, voy a esperar para ver qué va a hacer mi pueblo, el que está creyendo en el tema profético, el que se está preparando. No va a relajarse y va a entrar en lo mundano. Es decir, vas a dejar lo que estás haciendo, dejar de ir a misa, dejar de ir al Santísimo, dejar de orar, dejar de rezar tu rosario, dejar de tu vida sacramental. Eso es lo que Dios también va a ver en ti. Es por eso, repito, esto es un arma como de doble filo, hermanos, porque hay mucha gente que va a decir: mira, no va a pasar o no está pasando esto que están diciendo, ya no quiero seguir el tema y ya mejor me dedico a lo mío y listo, ya no voy a ir a misa. Y el detalle, como decíamos, la vida sigue, la vida, independientemente de que el anticristo, de que el falso papa entrara mañana, de que se viniera este cisma que sí se nos comunicó, el gran cisma que se va a venir, los dos papas que se van a venir, y repetimos, estamos en el tiempo, pero no sabemos si son los que vienen o faltan. Entonces Dios aquí lo que quiere es tu constancia, tu perseverancia, te va a poner a prueba para saber si vas a seguir fiel o no vas a seguir fiel. Entonces, si solamente aquí lo quiero compartir para dejar eso claro. Ya si ustedes, y será personal, ¿no? Cada uno de nosotros sabe si seguirá, no seguirá. En lo personal, compartir un poquito mi testimonio a través del tema profético, pues obviamente creo yo, digo, haciendo un análisis personal, ¿verdad? Pero la mejor gente es la que me puede ver por fuera, o cómo me ven ustedes a mí, ¿verdad? Pero a mí me ayudó mucho el tema profético a mejorar mi vida como católico, porque pues antes no era de misas cada 8 días y a veces iba, a veces no. Comulgaba parado, no le daba como que ese respeto a la Eucaristía, no iba a las horas de adoración, no tenía horas de Santísimo, no iba al Santísimo ni al Sagrario. Los jueves a veces esporádicamente iba, ¿no?
dándote un ejemplo, ahora procuro tener mis 3 horas de adoración diarias, a veces no las tengo como les mencionaba en el video pasado, pero procuro, ya es un hábito para mí, ya lo tengo que hacer y si no, me siento que algo me falta. Mi misa diaria, mi comunión de rodillas y en la boca, el respeto al Santísimo, el rosario diario, el apego a la Santísima Virgen María, como aquí lo está diciendo el mensaje, ¿no? Es decir, nuestros dos pilares deben ser la adoración a nuestro Señor Jesucristo, como debe ser, y la veneración a la Santísima Virgen María. Es decir, que acudamos a ella, que creamos en sus mensajes sobre todo, ¿no? Entonces, cositas de ese tipo que en lo personal a mí me ayudaron y yo quiero seguir, es decir, hablábamos hace con un padre, ¿no? Un sacerdote le decía, él me decía, es que mira, Eddie, el tema profético continúa, no se para. ¿Y por qué les quiero compartir esto? Porque el Papa Francisco en los libros de Jesús Amarga estaba destinado, escúchame bien, el Papa Francisco tenía la misión de ser el Papa 112 de la profecía de San Malaquías. El Papa Francisco había sido elegido por Dios para ser Pedro el Romano y subir ese monte. El Papa Francisco estaba destinado a probar Medjugorje y Garabandal. Ojo, él tenía esa misión, pero te voy a decir algo y aquí viene lo que me dijo el sacerdote. Mira, Eddie, hablándote de lo que te decía de Garabandal. Las niñas de Garabandal no han perdido la fe y ahí siguen. Tienen más de 40, 50 años desde que recibieron los mensajes y aún están vivas, están esperando a que se cumpla lo profetizado. Te voy a poner otro ejemplo, los videntes de Medjugorje, ¿cuántos años tienen? Igual, la madre tiene más de 40 años apareciéndose en Medjugorje, dando mensajes y como decimos, no se ha aprobado, pero se aprobará. Ahora, el hecho de que no se haya aprobado, imagínate cuánta perseverancia debe de haber tanto en los videntes para seguir y no desfallecer, como decir, bueno, madre, tú me has dicho de los 10 secretos de Medjugorje, pero ¿cuándo se darán? ¿En qué fecha? Y algunos ya conocen las fechas, ¿no? Por eso decimos que esto, sí, yo creo, y ahorita te voy a dar mi opinión al final del video, pero están los videntes y ellos siguen esperando a que salgan a la luz los 10 secretos de Medjugorje. Y ellos, repito, tienen más de 40 años con los mensajes proféticos. La gente que sigue creyendo desde hace 40 años atrás hasta ahorita, habrá alguna que probablemente diga, bueno, ya pasaron 40, 40 y tantos años y yo no veo los 10 secretos, pero probablemente va a peregrinar en Medjugorje, sigue creyendo en Medjugorje. Es decir, ese es lo que hace una revelación, que te acerque más a Dios. Si una revelación te da miedo, si una revelación lo que te mete es pánico, si una revelación lo que hace es que tú ya no quieras seguir tu fe o daña tu fe, no la sigas. El mismo Jesús en los mensajes proféticos ha dicho eso. Si una profecía le hace daño a tu alma porque te pone mal o porque te quiere suicidar o matar, entonces no la sigas, es mejor así. Y dice Jesús también, pero si te hace bien y te ayuda, entonces síguela. Eso ya dependerá de quién, de cada uno de nosotros. Yo no te puedo decir ahorita, mira, sigue mi canal o velo. ¿Por qué? Porque yo sé que la gente que ve mi contenido es porque tiene algo de hasta cierto punto eh, de fe o más bien de credibilidad en lo que va a pasar. Ellos creen en lo que va a pasar. Pero repito, no todos, habrá algunos que no crean. A mí me ha tocado ver sacerdotes, cardenales y obispos que no creen en las revelaciones privadas, que no quieren meterse las revelaciones privadas y no los juzgo. Cada quien entregará sus cuentas a Dios. Aquí el detalle es lo que se nos compartió, que si se viene el gran cisma y si se viene la profecía de los dos papas, entonces, contando la edad que tienen los videntes, tanto de Garabandal como de Medjugorje, entonces sí es, digamos, estamos en el tiempo, porque estamos en la generación de Conchita González, digamos, de los videntes de Garabandal y de Medjugorje yo les puedo decir que son como de la edad de mis papás, es decir, no creo que a otra generación que no seamos la de nosotros no nos toque. Ahí de repente he tenido algunas diferencias y hoy se las quiero compartir con algunos sacerdotes. Por ejemplo, un padre me decía, no, yo creo que a nuestra generación no nos va a pasar, les va a tocar como a otra. Y no, y para mí no. Para mí esta generación les va a tocar por el mensaje que apenas recibimos. Entonces, aquí ya estamos dando un punto de vista. Si el Papa que viene aprueba Medjugorje y Garabandal y además empieza a difundir la adoración al Santísimo y que la adoración y que la comunión se debe de recibir de rodillas y en la boca, entonces estamos hablando de que ese papa es
el del tercer secreto de Fátima, ¿ok? Y continúo ya nada más con lo último para darte lo demás, el demás resumen. Dice, todo lo que se ha pedido en Fátima se continúa en Garabandal y se continúa en Medjugorje. Fíjense cómo nuestro Señor Jesús dice que todo lo que se profetizó y lo que la Virgen ha pedido en Fátima, lo sigue pidiendo en Garabandal y en Medjugorje. Entonces, las profecías, por eso decimos, si Fátima fue aprobada, y aquí nuestro Señor Jesús está diciendo que Garabandal y Medjugorje también son verdaderos mensajes, entonces ya nada más falta que un papa las apruebe para que la gente crea más, porque obviamente cuando una revelación va a ser aprobada, va a creer más la gente, se va a convertir la que probablemente no se ha convertido y entonces se empiece a preparar. Ahorita vamos a ver cómo es la preparación, porque nosotros, repito, no tenemos que vivir con miedo, pero sí tenemos que vivir preparando nuestra alma para lo que viene, nuestra alma, porque si no, por eso entra mucha gente en miedo. Hoy me he encontrado con mucha gente que me ha preguntado, oye, Eddie, después de la muerte del Papa, ¿qué viene? Y la gente yo la veo preocupada, como espantada, y yo digo, miren, les voy a compartir algo, nosotros no, porque nosotros que estamos empezando a vivir el don de la divina voluntad, sabemos que si Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer y nosotros, aunque no queramos, Él lo va a hacer. Entonces de nada te sirve preocuparte y tener miedo, pero eso es lo que veo, que lo que les falta a toda esa gente que me ha preguntado y la que ahorita probablemente espera un video acerca de eso es que no está viviendo el don de la divina voluntad. No has empezado a leer los libros del cielo de Luisa Picarreta y no los has puesto en práctica en tu vida. Hay gente que probablemente si también dice, bueno, yo no creo en mensajes proféticos, pero voy a misa, voy a la iglesia y se espanta al escuchar un mensaje de este tipo, entonces tampoco está haciendo bien las cosas, porque cuando tú empiezas a vivir en el don de la divina voluntad, ya te dejas de preocupar de que si va a pasar esto, que si va a pasar lo otro, que cuándo va a pasar. Tú sigues haciendo tus actividades cotidianas del día, siguiendo, obviamente preparándote, leyendo los libros, practicando lo que se dice y listo. Ya lo demás se dará y cuando se dé, pues Dios te va a encontrar preparándote. Dios te va a encontrar probablemente en un estado de más gracia que otros. Entonces, eso es lo que quiere el Señor. Por eso dice, velen y oren, porque nunca van a saber cuándo va a venir el ladrón. Continuamos. Te diría que él como papa no se puede saltar la opinión de los obispos del lugar. Y le diré que sí, sí se puede. Sí se la puede saltar precisamente como papa. Y son los obispos los que deben y tienen que estar en comunión con él, no él con los obispos. Su autoridad está por encima que la de ellos. Entonces fíjense cómo aquí nuestro Señor Jesús está diciendo que obviamente el papa que viene o el futuro tiene que aprobar Garabandal y Medjugorje. Y aquí está diciendo algo importante nuestro Señor Jesús, Mateo capítulo 16. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ningún poder del mal prevalecerá sobre ella. Todo lo que ates quedará atado en el cielo y lo que desates quedará desatado en el cielo también. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es la razón por la que aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, no necesitas, aunque, ¿por qué les digo esto? Porque generalmente se manda a los obispos o se manda a sacerdotes, teólogos, se mandan gente que estudia profecías a estos lugares de apariciones para saber si son de Dios o no. Aquí nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, y muchas veces los obispos pues dan su veredicto, ¿no? Y ellos dicen, ¿sabes qué? Si es sobrenatural o no es sobrenatural, o espérate porque hay este problema, etcétera. Pero aquí el papa que viene, si realmente va a ser el de la profecía, tiene que aprobar Garabandal y Medjugorje, aunque, escúchame bien, aunque los obispos hayan dicho no. Por ejemplo, en Garabandal ya se anunció, inclusive me parece que Tucho Fernández también ya dijo que no, digamos, como tal, no la condenan, pero la dejan como parada, ¿no? Así como en stand-by. Y ahorita nuestro Señor Jesús dice, no necesitas la aprobación ni de Tucho Fernández, ni de los obispos que dijeron que no a la revelación de Garabandal. Si el Papa que viene va a decir, esto es de Dios y yo puedo atar y desatar, es decir, ocupando lo que la Biblia dice, ato,
de que Garabandal es de Dios y la apruebo. Entonces queda atado en la tierra y queda atado en el cielo. Y lo mismo con Medjugorje, pero eso lo tiene que hacer el Papa. Oye, pero que los obispos ya dijeron que no. Te voy a decir algo, aquí no, por eso dice Jesús, no necesita la aprobación de los obispos, él tiene la autoridad y aquí le está haciendo Jesús alusión a lo que dice Mateo capítulo 16, me parece. Entonces, donde le está ya dando las llaves, ¿sí? De lo de atar y desatar. Esto lo puede hacer el Papa, repito, aunque todos los obispos y todo el cónclave, si tú quieres, diga que no a Garabandal, si el Papa dice sí, se hace oficial y se aprueba. Entonces, eso es lo que tiene que hacer este Papa. Tenemos que orar, ahorita nos corresponde mucho rezar por el Papa que viene, para que sea el Papa de las profecías, que apruebe Garabandal y Medjugorje, para que aprobándose Garabandal y Medjugorje pueda haber conversión también, hermanos, porque aprobándose esto, obviamente esto es parte de la voluntad de Dios. Y si el Papa Francisco no lo quiso hacer, aquí viene esta parte. Si el Papa Francisco no lo quiso hacer, fue porque él no, él fue elegido para eso, pero ¿qué creen? Dios respeta el libre albedrío. Si tú no quieres, va a haber 1000 detrás que van a querer hacer lo que a ti Dios te está mandando. Entonces, aquí las profecías se van a cumplir, hermanos, contigo o sin ti. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay muchas personas, tanto como laicos como sacerdotes, que tienen una misión para estos últimos tiempos. Pero si los sacerdotes dicen yo no quiero, va a pasar como el Papa Francisco. Ahorita el Papa Francisco es un claro ejemplo de lo profetizado. Él era Pedro el Romano, pero él simplemente en su voluntad no quiso terminar todo. ¿Por qué razón? Porque si hubiera querido, hubiera probado Garabandal y Medjugorje, como lo decían las profecías, ¿no? Pero Dios respeta la libertad. Yo te puedo dar a ti una misión, pero si tú no quieres la misión, Dios respeta, Dios no obliga a nadie. Si tú no quieres, Dios no te va a obligar, pero se va a agarrar de otra persona para hacer ese trabajo, para hacer esa misión. Es muy importante que tengamos ahorita con esto que pasó con el Papa Francisco, esa reflexión de que no importa si eres papa, no importa si eres cardenal, no importa qué grado jerárquico tengas en la iglesia, si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, Dios va a tomar a otra persona para hacerlo. Y ahorita lo estamos viendo. Por eso repito, la profecía de San Malaquías, que fue tan exacta y que contando del 1 al 102 el Papa Francisco era bueno, pero ¿qué creen? No quiso hacer la voluntad de Dios. Probablemente tuvo miedo, como decían algunos de sus escritos, algunas de sus redacciones donde él daba donde él dejaba claro, ¿no? Que por ejemplo él tenía miedo a la muerte, que no quería sentir tanto dolor, etcétera. Entonces, déjenme decirle algo, hermanos, o déjenme decirles algo. El ser mártir, pues obviamente implica esa parte, ¿no? Y probablemente, como decían algunos mensajes proféticos, el martirio ya no va a doler para estos últimos tiempos porque Dios te va a insensibilizar para que ya no sientas el sufrimiento. Pero vamos a ser honestos, humanamente, eso suena, digamos, bonito en la práctica, pero pero digamos, asimilar el mensaje no es fácil. ¿Por qué razón? Porque el hecho de que yo te diga, oye, tú vas a ser mártir y te van a matar así y así, ¿qué vas a decir? No, espérate, yo quiero vivir. Es de humanos. Y por eso decimos, en el don de la divina voluntad, de hecho, el que llega a tener el don de la divina voluntad en un 100%, porque nosotros nos estamos preparando, pero no hemos llegado a ese don del 100%. Entonces, para llegar a ese don del 100%, ya no vas a tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque el martirio va a demostrar ese amor sincero que tú tienes, o que tendrías para morir por tu prójimo, por tus hermanos. Como lo hizo Jesús, Jesús tuvo un amor tan grande que él dijo, a mí no me importa ser martirizado con tal de que ustedes vivan, que ustedes se conviertan, que ustedes sean hombres nuevos. En este caso, nosotros somos a imagen de semejanza de Cristo y el don de la divina voluntad, si lo llegas a alcanzar en su totalidad, va a ser este. Por eso hablábamos me parece que era el segundo sello o quinto sello, el de la persecución, no, el quinto sello, perdón. El quinto sello del libro del Apocalipsis habla de la persecución y del martirio, los 144,000. ¿Por qué crees que de todo el mundo, de toda la gente ahorita actual en el mundo, Dios está tomando un número, 144,000? ¿Por qué razón? Porque no todos van a llegar a este don.
Es bonito hablar de la Biblia y decir, mira, Jesús dice esto en los evangelios, pero ahora hazlo. Es bonito decir, mira, el catecismo de la Iglesia Católica te enseña esto, pero ahora hazlo. Es bonito decir, mira, el don de la divina voluntad nos enseña lo que la Biblia enseña y el catecismo, pero ahora practícalo bien, ahora vívelo. Es diferente. Una cosa es enseñar y otra cosa es vivirlo. Y enseñar es fácil, vivirlo es lo difícil. Entonces, solamente para ir más o menos aterrizando, que vayan entendiendo ustedes, hermanos, que así como le pasó al Papa Francisco y que él no quiso aceptar la misión, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, porque somos humanos. Otro ejemplo es Miguel Ángel, vidente de Peña Blanca. Él tenía una misión y se perdió. Al final de cuentas se perdió el chico, no hizo las cosas que la Virgen María le indicaron y también terminó mal. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que aunque seas papa, aunque seas un vidente y te hable la Virgen o Jesús, te puedes perder. Ejemplos bíblicos, esos son ejemplos recientes. Aquí que tú puedes decir, mira, le pasó a él. Ejemplos, y ojo, no quiero decir que con eso el Papa Francisco ni Miguel Ángel están en el infierno, ¿eh? Lo quiero dejar claro. Entonces, pero ojo, tampoco al cielo llegaron directamente. Para mí están en el purgatorio, es un análisis nada más rápido. Ahora, ejemplos bíblicos, ahí están los profetas del Antiguo Testamento, que todos han caído, hasta Moisés. Moisés tampoco entró. Moisés, que fue para mí de los mejores, no entró a la tierra prometida. Ajá. Y ustedes saben por qué. Entonces, aunque sean errores pequeños, pero los profetas, como son seres humanos, los cometen y a veces no terminan de cumplir su misión bien, hasta que llegó la Santísima Virgen María, San José. Fíjense que San José, por ejemplo, también ya no quería cumplir su misión de cuidar a Jesús, porque él había pensado que alguien había tocado a la Virgen María hasta que se le apareció el ángel y le dijo, no. Nadie la tocó, ella dio, el Espíritu Santo descendió sobre ella, ¿no? Es decir, el hijo que van a nacer es de Dios. Entonces, fíjense, San José, si no se le hubiera aparecido el ángel, entonces él se hubiera ido, hubiera abandonado la misión que la Virgen María, que Dios le tenía a él. La Santísima Virgen María, por otro lado, ella cumplió la misión sin tener alguna dificultad. Entonces, vamos viendo, hermanos, cómo se van dando, cómo, les repito, bíblicamente, algunos profetas antes del del Nuevo Testamento, todos los profetas fueron cayendo, algunos se perdían por cualquier cosa. Llega el Nuevo Testamento ya con nuestro Señor Jesús, ya no, ya cambia todo. La Virgen María cambia, empiezan ellos a hacer la voluntad de Dios en su perfección. Ellos hicieron, Jesús y María hicieron la voluntad de Dios perfecta. Ya de ahí podemos tener algunos otros ejemplos como los apóstoles, San Pablo, y aún así los apóstoles también no terminaron bien su misión porque si no hubieran dado la vida junto con Jesús, ¿no? Entonces, date cuenta que hay cosas donde a veces Dios reivindica, por ejemplo, en los apóstoles los reivindicó, a pesar de que lo negaron y de que nadie fue al martirio con él, pero también era parte de la voluntad de Dios en ese momento. Es decir, para cada uno puede haber altas y bajas, pero el punto es que te dediques a hacer la voluntad de Dios, porque si no te va a pasar como ahorita al Papa Francisco y a Miguel Ángel, el Papa teniendo una misión, no terminando de cumplirla en su totalidad, y que bueno, te voy a decir algo también, ese es, por un lado es algo positivo. ¿Por qué razón? Porque toda la gente que le estaba tachando, todas las personas que le estaban diciendo que no era Papa, que era un hereje, Bergogliano, etcétera, ¿no? Todos los insultos que ya sabemos, pues ahorita por lo menos a través de su muerte, una ventaja, digamos, de verlo así, es que todas estas personas que le decían falso profeta, falso papa, pues obviamente no lo fue, ¿no? Al contrario, digamos, dejó cosas buenas que sí, hubo algunas cosas, digamos, que quedan como marcadas no para la historia, por ejemplo, para su historia más bien, pero y ahorita las vamos a comentar porque vamos a hablar un poquito más acerca de ello, pero lo que quiero que empecemos a reflexionar, hermanos, es eso, que nosotros debemos de actuar bien y tratar de hacer la voluntad de Dios en lo que toca, y no nada más se trata de decir, pues que se haga la voluntad de Dios, no, tenemos que vivir en divina voluntad en cada uno de nuestros actos, y para llegar a ese don, créanme que es muy difícil. Los que van leyendo el libro del cielo saben a lo que me refiero. Bien, continuamos y dicen que en Garabandal ponga personas competentes que dirijan pastoralmente aquello, que las hay, y que en Medjugorje dejen la competencia a los franciscanos, que han
que también lo están llevando y han ido llevando desde el principio. Si no fuera por ellos, ahora tendríamos en Medjugorje lo que es Garabandal, desierto, y la madre los habría abandonado. No se seguiría manifestando, sí, como lo hace actualmente. Entonces, hasta aquí voy a dejar el mensaje, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, entonces vamos a ir aterrizando los puntos finales. Con estos mensajes y la explicación que ahorita ya dimos, ¿qué es lo que se viene? Se nos anunció que se viene el gran cisma y que se viene junto con ello la gran confusión. Ahorita vamos a explicar por qué se viene el gran cisma y la gran confusión. Esto bíblicamente, ¿dónde está? En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, que habla del catejón, que es el que retiene la entrada del anticristo, pero también habla de la apostasía en la iglesia. San Pablo dice, no se dejen engañar, antes de que estas cosas sucedan, vendrá una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Lo que están haciendo, digamos, pues algunos sacerdotes. Por ejemplo, con el Papa Francisco hubo sacerdotes que estaban en contra del Papa, que no querían obedecer al Papa. Y ustedes lo vieron, hay cardenales que inclusive, ahorita vamos a ver un video de un padre de rito tridentino, y ojo, no nada más de rito tridentino, hay sacerdotes, por ejemplo, Monseñor Vigano, sí, que también se expresa muy mal del Papa Francisco, al que incluso más bien, sí, lo dejaron, digamos, fuera, lo tacharon como cismático, ¿no? Por generar cisma quedó excomulgado. Entonces, tenemos que tener en cuenta, hermanos, que desde el pontificado del Papa Francisco, ojo, que ya murió y que como tal no ha entrado el anticristo para decir que él fue el falso profeta, ajá, por eso les digo, hay ventajas para defender al Papa Francisco, y entonces ahí se comprueba lo que habíamos dicho anteriormente, él no era el falso profeta. Desde que estaba vivo el Papa Benedicto XVI, estaba la confusión de decir, no, pues es que sabes qué, ahí está la profecía de los dos papas, el verdadero es Benedicto y el falso es Francisco. Muere el Papa Benedicto y entonces queda el Papa Francisco y empezaron de todos modos a tacharlo como falso a pesar de que ya no había dos papas, es decir, la profecía no coincidía. Hoy, a través también de los mensajes que se decía que el Papa Francisco iba a ser junto con otro, tampoco ya no se dio. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco murió. Entonces, lo que se nos anuncia es que vendrá ya el pontificio, más bien ya vendrá el gran cisma debido a esta parte de los dos papas. Habrá dos papas rivales, uno electo canónicamente y uno electo no canónicamente, el de las profecías de San Francisco de Asís. Escuchen lo que dice San Francisco de Asís para continuar con lo que les estoy diciendo. San Francisco de Asís dice lo siguiente: los demonios tendrán un poder inusual, la pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Fíjense, ahora, ojo, aquí fíjate, ahorita voy a regresar a la profecía de San Francisco de Asís porque muchos dicen, bueno, a ver, entonces lo que se menciona a través del instrumento es que se vienen estos dos papas, la rivalidad de los dos papas, uno electo canónicamente y uno no, pero ¿cómo se va a dar esto? ¿Por qué decimos que se va a venir la gran confusión? Que se va a venir, además de la gran confusión, permítanme, el gran cisma. El gran cisma se va a dar junto con la gran confusión y ahorita vamos a explicar por qué razón. Eh, primero, vamos a explicar que dentro de un cónclave, que viene para elegir al nuevo papa, o un futuro, después de si hubiera otro, ¿no? Que nos tocara, que todavía no fuera este papa el que va a aprobar Medjugorje y Garabandal, vamos a suponer que en este cónclave, se vengan los dos papas. Los estudios, y obviamente el que más o menos sabe de la elección de futuro pontificado, sabe que en un cónclave no puede haber dos papas, es decir,
todas las personas o los sacerdotes, los cardenales que van a elegir al papa, solamente van a elegir uno. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo es que se dice que en la profecía va a haber dos papas? Bueno, aquí vamos a dar una hipótesis, hermanos. En esta hipótesis nadie tiene que estar de acuerdo, puede ser de diferente forma. ¿Por qué razón? Esa es una hipótesis que, digamos, he tratado de a través de lo que se ha estudiado, pues ir, digamos, ir viendo cómo puede ser. Miren, no, decimos, en una elección canónica, olvídate de que se van a dar los dos papas, no, primero se va a dar uno. Por eso San Francisco de Asís aquí dice algo muy interesante. San Francisco de Asís dice, dice, ya que muy pocos cristianos, que dice, se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero sumo pontífice y a la iglesia romana, con corazones leales y caridad perfecta. Y luego dice, ojo, o sea, aquí está hablando de que va a haber un papa donde no lo obedecerán muchos sacerdotes, que fue algo similar a lo que pasó con el Papa Francisco. Nada más que el Papa Francisco obviamente sí tenía, digamos, se puede decir que no es que eran muy pocos, sí tenía sacerdotes que lo obedecían y lo reconocían como papa, pero había también, hay otro número o sectores de la iglesia que no lo reconocen, ¿no? Siguen pensando que la silla está vacante, la sede está vacante, sede vacantistas, o que como Monseñor Vigano, que simplemente lo señalan y dicen, es que es un hereje y él no puede ser papa, ¿no? Y junto con él, otro ejemplo, ahorita te voy a poner a otro sacerdote para que veas cuál es la estrategia de que el demonio va a utilizar y los va a utilizar a ellos. ¿Para qué? Para que no se obedezca al Papa. Entonces, aquí San Francisco de Asís habla de que no se va a haber un tiempo en donde no se va a obedecer al Papa. Y dice así, en el momento de esta tribulación, es decir, en el momento en el que haya tribulación y que no se obedezca al Papa, dice, en ese momento aparecerá eh, en, en el momento de esa tribulación un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado. Es decir, vamos a esperar con esta parte de la profecía de San Francisco de Asís, una hipótesis puede ser que este papa que viene, vamos a suponer que fuera para este pontificado, sea electo canónicamente y este papa posteriormente, es decir, no sé cuántos años, ¿verdad? O cuántos meses, empiece a trabajar, la gente que va a hacer lo que hicieron con el Papa Francisco. No es un papa verdadero, no es el papa de a de veras, entonces podemos desobedecerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué? Porque probablemente vaya a cometer algunos errores y vaya a seguir lo que el Papa Francisco hizo. Aquí algunas de las suposiciones para que a este Papa no lo obedezcan, hermanos, es una. Estuve estudiando algunas entrevistas que estuvieron haciendo de cómo elegir al Papa que viene y había dos casos. El caso de papa que puede ser muy tradicionalista, es decir, los papas que como Monseñor, por ejemplo, ahorita te voy a poner un video de Monseñor Isidro Puente, que yo lo respeto mucho, es un sacerdote muy bueno que sigue la tradición. Él oficializa misa en rito, perdón, en rito tridentino aquí en México, en Tijuana, y es muy bueno, o sea, realmente yo no tengo nada en contra de él, a excepción de una cosa, de que está en contra del Papa Francisco, es decir, dice que no, pero en su forma a veces de expresarse o de decir las cosas, sí. Y ahorita vamos a ver un video donde él mismo habla de eso. Entonces, ya que tenemos dicho esto, hermanos, qué es lo que yo les mencionaba? Para el Papa que viene va a haber uno, o es tradicionalista, y qué es lo que va a ser como tradicionalista, respetar la tradición, pero ojo, este Papa o futuro Papa que pudiera ser electo, si es muy tradicionalista, la mayoría, inclusive yo, a mí me gustaría un Papa tradicionalista, pero ojo, ¿qué es lo que puede pasar? En la hipótesis que tengo por las profecías de San Francisco de Asís y de algunas otras que he leído, el Papa que viene será un papa de la línea del Papa Francisco, es decir, recuerden que el Papa Francisco hizo cardenales a algunos sacerdotes y entonces probablemente, que es lo más seguro, es una hipótesis mía, repito, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo, este papa que venga va a ser un papa de los que el Papa Francisco formó o eligió para cardenales. ¿Qué es lo que va a pasar?
por ejemplo, Monseñor Viganó, Monseñor Isidro Puente, que están siendo atacados por el Vaticano, pues van a decir, no, pues si el Papa Francisco en su pontificado no me apoyó, pues obviamente esta persona o este cardenal o este futuro papa que fue elegido por el Papa Francisco como cardenal, pues obviamente va a seguir su línea y entonces no me va a apoyar. ¿Y qué es lo que va a pasar con todos los tradicionalistas que van a decir, ah, bueno, es que este futuro papa viene, digamos, viene como alumno del Papa Francisco o es alumno del Papa Francisco, entonces no lo queremos? ¿Por qué razón? Porque en lugar de llevar a la iglesia la tradición nuevamente, la va a seguir modernizando. Esa es una de las estrategias del maligno y que de alguna manera yo sí creo mucho que puede pasar esto. ¿Para qué? Para que San Francisco de Asís diga que no se va a obedecer al sumo pontífice, es porque probablemente vaya, por ejemplo, tenemos el sínodo de la sinodalidad, que todavía te falta que cierre. Imagínense que para agosto, octubre, termine el sínodo de la sinodalidad y termine con algo malo, hermanos. Es decir, tuvimos, por ejemplo, algunos documentos fiducia supplicans, tuvimos algunas frases como la de todas las religiones llevan a Dios y que estos sacerdotes han dicho es que esto es una herejía. Y como el Papa Francisco dijo eso es un hereje y en ipso facto queda excomulgado, queda sin el cargo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, ¿qué es lo que va a pasar si este futuro papa viene, digámoslo así, con la misma escuela del Papa Francisco? Por ejemplo, él no hizo el sínodo, pero si va a aprobar lo que en el sínodo se dé y en el sínodo llega a haber algo escandaloso, hermanos, por ejemplo, sacerdotisas o alguna cosa que vaya a generar confusión como estos documentos, obviamente los tradicionalistas se van a cargar más al pontificado y repito, ya no se habla del Papa Francisco, ya se habla del Papa que venga, que si no es tradicionalista no lo queremos. Y entonces de esa manera ellos a través de los estudios que han hecho, porque ahorita te quiero poner un video de Monseñor Isidro Puente donde él habla de cómo un papa puede pues quitarse del cargo por ser un hereje, por decir cosas que no, pues entonces ellos van a utilizar lo que está escrito en los cánones, en la tradición, en la Biblia, en el catecismo, para decir, miren, por esta razón, no porque diga yo, ¿no? Sino por esta razón que está escrito en tales documentos, el Papa es un hereje y entonces queda automáticamente fuera del cargo y entonces no es Papa, ¿no? Entonces nosotros podemos elegir un Papa y no obedecer a ¿no? Por eso se dice que el papa que viene será electo no canónicamente por esta razón, porque, por ejemplo, imagínense que se diera este supuesto, este papa que fue electo canónicamente, aunque haga cosas que, por ejemplo, a los tradicionalistas no nos guste, porque digo no nos guste hablando en general, hablando hasta dentro de mí, pues obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Muchos que no conocen del tema profético van a cargarse contra el Papa y van a hacer lo que Jesús le había dicho en uno de sus mensajes a Marga. Se cargarán contra el pontificado y ellos pondrán al falso profeta. ¿Por qué? Porque elegirán a un cardenal que esté con la tradición, que los quiera ayudar y entonces apoyarán el pontificado de esa nueva persona. Y si, por ejemplo, hablan de que este otro papa ya quedó excomulgado ipso facto por las herejías que hizo, entonces ellos tienen derecho a hacer cónclave y elegir un nuevo papa. Pero entonces, mucho cuidado, porque están usurpando un lugar que está ocupado. No puedes, por ejemplo, con el Papa Benedicto XVI, él mismo renunció antes de que el Papa Francisco entrara. Y renunciando el Papa, aunque esté vivo el Papa anterior, entonces ahí no hay problema, porque el Papa Benedicto dijo, yo ya no soy Papa, renuncié y está el Papa Francisco. Que fue Papa, bueno, por eso se le dice que fue ya ese mérito, porque ya no está en función. Pero si este papa nada más porque los tradicionalistas no me gustó lo que dijo, no me gustó fiducia supplicans, no me gustó que esta frase de que, o el documento de que todas las religiones llevan a Dios, no me gusta la bendición de las parejas del mismo sexo, etcétera, entonces vamos a elegir nosotros, vamos a hacer cónclave porque por documentos él queda fuera y entonces nosotros podemos convocar a cónclave y elegir un nuevo papa. Y en ese momento probablemente muchos cardenales en el Vaticano o la gran mayoría quiera hacer eso,
vayan a elegir un nuevo papa y entonces ahí se va a dar eso. Por eso San Francisco de Asís dice, eh, en el momento de esta tribulación, es decir, en un periodo, no a principios de este pontificado que viene, sino probablemente a finales, o en medio, no sabemos el tiempo, pero dice, en el momento de esta tribulación un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Y este es un mensaje también de los que le da Jesús a Marga, donde le dice, los tradicionalistas van a poner al falso profeta porque él tendrá la apariencia de un tradicionalista verdadero, de un tradicionalista de cuna. Y dicen que este falso profeta primero apoyará a los tradicionalistas con todas las cosas que la iglesia, digamos, ha enseñado desde hace 2000 años, la misa de rito tridentino, las enseñanzas tal cual, es decir, cánones, catecismo y Biblia, como se han enseñado de 1960 para abajo, hermanos. Así te lo digo, desde nuestro Señor Jesucristo a 1960, que ellos no compaginan con el Concilio Vaticano II, este cardenal que traiga esas ideas de querer regresar todo allá antes del Concilio Vaticano II, pues obviamente la mayoría de los tradicionalistas, aunque ojo, no nada más, no sean de misa de rito tridentino, sino también sean de misa novus ordo, van a querer hacer eso, van a querer apoyar a este cardenal para futuro papa y entonces, repito, ahí es donde va a ser electo no canónicamente por una sencilla razón, porque aquí no se trata de que te guste el papa. Si este papa que viene es electo canónicamente y es el de Dios, por ejemplo, él podrá probar Medjugorje y Garabandal, pero probablemente por ahí se vaya a hacer una cosa o vaya, por ejemplo, a probar lo del sínodo de la sinodalidad, que también muchos tradicionalistas no están de acuerdo. Y ojo, yo repito, hay cosas que yo tampoco estoy de acuerdo. Yo soy tradicionalista, pero de los tradicionalistas que apoya el pontificado, por ejemplo, que apoyaba el pontificado del Papa Francisco. Hay tradicionalistas que no apoyaban el pontificado del Papa Francisco y ellos al no estar también en comunión con el Papa Francisco quedan fuera por ¿cómo se llama? Por dogma, ¿no? Entonces, son cositas que de repente no se ponen a pensar ni de ese lado ni de este, pero por eso se dice, hermanos, con esto que te estoy contando, ¿entiendes por qué va a venir la gran confusión y el gran cisma? ¿Por qué se va a dividir la iglesia verdadera y la iglesia falsa? Y que tristemente la mayoría de los tradicionalistas que no quisieron al Papa Francisco y que no van a querer probablemente al que viene, si es que viene de la cuna del Papa Francisco o de la escuela del Papa Francisco, no lo van a querer y entonces va a pasar esto. Se va a dividir la iglesia y van a empezar todos a tomar su camino, nada más esperando a ver en qué momento el Papa vuelve a cometer, el nuevo Papa que viene vuelve a cometer errores para irse a la yugular. Entonces, hasta aquí voy a dejar esta parte, hermano, sí. Y quiero dejarte un video ahorita antes de continuar con la otra parte, porque en este video, y repito, no lo hago con la intención de ofender a Monseñor Isidro Puente de Tijuana, aquí en México, es muy bueno, pero quiero que sepas cómo piensa un tradicionalista que digamos que no quiere o que de alguna manera no estuvo de acuerdo con el Papa Francisco y no estaría de acuerdo si viniera otro papa que siguiera la misma línea que él. Vamos a escuchar. Se habla que yo voy contra la Santa Sede, contra la Iglesia, contra el Papa, y que suscito odio, aversión, escándalo entre los fieles, que suscito división. Y yo solamente les tomo lo que he explicado tantas veces. Aquí tengo yo el Código de Derecho Canónico. El canon 188 del Código de 1917. Aquí es del padre Ochoa, las leyes de la Iglesia, ¿verdad? Vienen todos los códigos. Luego viene el Código de 1983 de Juan Pablo II y los códigos de la Iglesia Oriental. Vamos a ver el canon 188 de San Pío X, que es donde todavía persiste
el hecho de que el papado es un oficio, es un cargo eclesiástico. Fíjense bien, en el canon 145, lo ven después, está en el internet, Código de Derecho Canónico de 1917. Habla de los oficios eclesiásticos, el título cuarto. Y el capítulo primero es la provisión de los oficios. El capítulo segundo es la elección. Y ahí habla pues de cómo se eligen. El artículo tercero, la postulación, otra manera de proveer, ¿verdad? Y artículo tercero. El capítulo segundo, canon 183, habla de la pérdida de los oficios eclesiásticos. Y ahí dice, canon 188, 4. Dice, el oficio eclesiástico queda vacante si el clérigo públicamente falta contra la fe católica. Y eso se refiere pues también al papado, porque son los oficios eclesiásticos los cargos en la iglesia, y el papado es un cargo en la iglesia. El título cuarto pues habla también de eso. Y repito, el papado no es un sacramento, entiéndanlo. Es un oficio eclesiástico. Y yo he hablado mucho del Liber Diurnus Romanorum Pontificum, que está en la Patrología Latina de Migne, en el volumen 105, al inicio, luego. Se hace una especie de contrato. Yo lo pongo análogo al contrato matrimonial. Y allí el Papa promete a San Pedro Apóstol, no cambiar el rito, no cambiar la doctrina, continuar con el depósito de la revelación, etcétera, etcétera. Lo he explicado muchísimas veces, ¿no? Y entonces, lo que yo he dicho, según eso, contra el Papa Francisco, y no nomás contra él, contra cualquier Papa, es que si él deficit publice a fide, pierde su cargo. Eso no es una invención mía, es el derecho eclesiástico, que tristemente ya nadie conoce, aún entre los pastores. Yo les suplico que vean, no estoy levantando falsos. Es decir, que todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Es una herejía. Es algo contra la fe católica. Y eso, echen maromas para probarme que es cierto, y yo les voy a responder. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. La fe cristiana es fe en Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Las otras religiones no tienen a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Es un ejemplo nada más, de otros muchos. Entonces, pues hermanos, yo solamente comienzo pues una serie que voy a llamar Y pues bueno, hermanos, ya escuchaste lo que dijo Monseñor. Repito, créeme, veo sus homilías, he aprendido de él, pero hay cosas donde no estoy de acuerdo. Y hoy simplemente quiero que tú sepas cómo, no, y repito, cómo sacerdotes, cardenales o obispos van a pensar como él. Ojo, por eso se llama tema profético, porque se está adelantando a lo que va a venir. Sacerdotes así como él y Monseñor Viganó, si tú lees a Monseñor Viganó, escuchas lo que ha dicho sobre el Papa Francisco, te vas a dar cuenta que es el mismo pensamiento, es decir, están en contra del pontificado y que tendrán sus razones para ellos válidas, sí, pero ojo,
Hoy te voy a citar, por ejemplo, el nombre del padre Byron. El padre Byron cuando salió, es un sacerdote también, cuando salió lo de fiducia supplicans y lo de todas las religiones llevan a Dios, yo estuve de acuerdo con él, inclusive hice mis propios videos y también explicaba algo similar a lo que él explica, pero él mejor como sacerdote y probablemente tiene más tanto vistas como credibilidad por ser un sacerdote, por la investidura, pero yo estaba de acuerdo con él. ¿Por qué razón? Por ejemplo, aquí Monseñor Isidro dice que fiducia supplicans no puedes bendecir el pecado, ok, pero nosotros explicábamos, y digo nosotros refiriéndome al padre Byron y un servidor, que fiducia supplicans estaba hecho para bendecir a la persona, ¿sí me explico? Es decir, no como tal, no era el rito de un sacramento, no se está oficializando o no se está dando validez a un sacramento del matrimonio homosexual. Simplemente pasa como con María Magdalena. Yo daba un ejemplo, María Magdalena, nuestro Señor Jesús, ¿qué le dijo? Nuestro Señor Jesús la bendijo cuando la catequiza y le dice, ¿quién te condena, mujer? Y le dice, nadie, Señor. Y le dice, yo tampoco te condeno, vete y no vuelvas a pecar. En ese momento son palabras de bendición que Dios le da, ese es un acto que busca el documento fiducia supplicans, que tú hables con las personas que están mal, que son homosexuales o lesbianas, y que les expliques por qué está mal y por qué Dios no aprueba, pero sí la puedes bendecir, es decir, tú puedes agarrar a uno por uno e inclusive a los dos y predicarles y decirles que están mal, darles una bendición no estás aprobando, no lo estás aprobando como sacramento. Y Jesús dice en unos mensajes proféticos, al bendecirlo, lo que está buscando el Papa, en este caso el Papa Francisco, lo que buscaba con el documento fiducia supplicans era que con la bendición de un sacerdote, la imposición de manos, ¿sí? Darles la bendición o inclusive no imponerles las manos, el darles nada más la bendición en la señal de la cruz, que era lo que buscaba el Papa, que de alguna manera con esa bendición, en algún momento, estas personas homosexuales o lesbianas tuvieran una conversión. Ajá, ¿qué pasa en un retiro? Hay muchas personas, y yo ponía este ejemplo, hay muchas personas que son de la bandera multicolor y que cuando van a un retiro se convierten. Y yo te lo digo porque conozco personas que les cuesta probablemente mucho trabajo después de ahí seguir una vida en castidad, pero que lo han logrado porque comulgan, porque van a misa y porque ya conocen a que Cristo y lo conocen y ya saben que no es un acto bueno el que están haciendo, aunque ellos tengan esa tendencia y entonces se están ayudando. Ellos siguen con terapias, siguen yendo a la iglesia, siguen sirviendo, siguen los consejos de los sacerdotes. Eso es lo que busca el documento. Y sin embargo, ahorita escuchaste lo que dijo Monseñor, ¿no? Es decir, pero repito, y no nada más como él. Te estoy dando un ejemplo de cómo varios sacerdotes van a tener esa forma de pensar y van a querer actuar, ya no ahora contra el Papa Francisco, sino contra el que viene, si es que no es tradicionalista. Vamos a esperar repito, vamos a esperar de qué la balanza, digámoslo así, qué tipo de papa va a ser el que va a venir. Hay que orar mucho, porque pues si es tradicionalista, qué bueno, va a ser alguien que de alguna manera va a querer avalar lo que los tradicionalistas han hecho desde 1960 para atrás, pero si no es tradicionalista, digámoslo así, ¿no? Para ellos, o ellos no lo consideran tradicionalista porque viene elegido del Papa, o porque viene con la escuela del Papa, o porque aún como tradicionalista, digámoslo así, va a hacer cosas modernistas, entonces ellos van a decir, ¿sabes qué? No. Otra de las cosas, todas las religiones llevan a Dios, por ejemplo, en este documento de que todas las religiones llevan a Dios y que Monseñor como, o sea, lo aclaró bien, ¿no? Es decir, hay una sola iglesia que fundó Cristo, hay un solo bautismo, hay un solo, las religiones protestantes no tienen al Cristo verdadero. Eso es correcto. Es decir, nosotros no estamos en contra de esto, pero aquí lo que se refería el documento de que todas las religiones llevan a Dios, te voy a dar un ejemplo. Hay ejemplos donde, por ejemplo, hay testimonios aquí, y digo, no en todas partes del mundo. Yo me he encontrado, por ejemplo, un testimonio reciente de una persona, de un joven, que él decía que él practicaba, o más bien él venía de la religión del Islam, ¿no? Ellos que en el Corán tenían un apartado donde le dedicaban un libro, me parece, completo a la Virgen María. Y él mencionaba dentro de su testimonio que hubo un momento en donde se acercó a la iglesia,
que fue a una misa, que el padre habló muy bonito acerca de la Virgen María y que ellos creen en la Virgen María, que tienen un apartado especial aunque sean del Islam. Fíjate lo que te estoy diciendo. Entonces, que independientemente de eso, cuando él empezó, él, digamos, se convirtió, tuvo ese ánimo de querer investigar más acerca de lo que es el catolicismo, se encontró con la verdad. Y fíjense, aquí cuando habla el Papa Francisco decía que todas las religiones llevan a Dios, era eso, es decir, todas las religiones dicen que llevan a Dios, ¿por qué? Porque lo que estás esperando no es que apruebes al, por ejemplo, al judaísmo como la verdadera religión, y sin embargo ellos creen en Dios, creen en el Padre Yahvé, ¿no? De alguna manera ellos creen, aunque no en la Santísima Trinidad, pero creen en el Dios que nosotros los católicos creemos, como Yahvé, el Padre Creador. Y sin embargo, sabemos que no es la religión verdadera, pero sabemos que sí los llevan a Dios. ¿Por qué razón? Porque está profetizado. Jesús vino a morir por la conversión de los judíos. Y esto es bíblico. Aquí lo que el Papa Francisco quiso decir con todas las religiones llevan a Dios es lo que pasó bíblicamente con Saulo. Te puse un ejemplo de una persona ahorita, pero ahí está Saulo. Saulo era judío y tuvo su conversión porque él ya creía en Dios, que no creía completamente en la religión que vino a fundar Cristo, es decir, en Jesús, en esa segunda persona de la Santísima Trinidad, pero ya creía en la primera. ¿Y qué fue lo que tenía que pasar? Un tiempo y Dios lo fue manejando como él quiso para que llegara a la religión verdadera. Entonces, aquí no me pueden decir que este documento es hereje porque Monseñor dijo, eso es herejía. Y sea el Papa Francisco el que venga, si viene alguien a decir esto, es un hereje. Y entonces queda, es lo que les decía, con estos argumentos, ellos quieren, digámoslo así, vamos a suponer ahorita que el Papa que viene en algún momento estuvo a favor de esto del Papa Francisco, ¿qué van a decir ellos? Es un hereje, igual que el Papa Francisco. Entonces su elección no tuvo validez porque entonces no tenía ni por qué ser, ni por qué participar en la elección canónica. Así de fácil. Es decir, van a empezar a encontrar argumentos para decir su pontificado no va a valer, su elección no fue canónica para ellos, pero el que viene o el que ellos van a querer poner sí, por los argumentos teológicos que si tú quieres vayan a poner, por los argumentos de los cánones, por los argumentos bíblicos o por los argumentos de catecismo. Pero te estoy dando un ejemplo ahorita de cómo sí todas las religiones llevan a Dios. Ojo, no se está diciendo que son las verdaderas, ni que ahí está el Dios verdadero. Se está diciendo que llevan a Dios, ¿por qué? Porque tiene que pasar como Saulo. Saulo de ser de la religión del judaísmo pasó al catolicismo. Este joven del Corán, del Islam, pasó de la religión del Islam a la religión del catolicismo, pero porque ellos ya tenían de alguna manera una cimentación, habían escuchado hablar de un Dios, si tú quieres, a medias, porque el Dios verdadero solamente está en la religión católica, pero ya tenían noción de algo. Ha pasado con testimonios de evangélicos. Ahí está el padre Luis Toro, que predica y evangeliza a las religiones protestantes y muchos de ellos han regresado, pentecostales, adventistas del séptimo día, cristianos, evangélicos, etcétera. Que no todos, porque algunos se aferran, pero si te das cuenta, eso es lo que quiso decir el documento. Cuando todas las religiones llevan a Dios, es que de alguna u otra manera te llevan a buscar la verdad. En el caso mío, te voy a dar un ejemplo. Yo me fui a un retiro hace un tiempo donde fue un retiro que no era católico y te lo voy a decir, algún momento te daré mi experiencia completa. Hoy lo quiero decir porque sí es importante hablarlo por lo que estamos diciendo, hermanos. Por ejemplo, yo me fui a un retiro de cuarto y quinto paso, ¿sí? Ese retiro, y ojo, no soy alcohólico, ni soy drogadicto, ni lo fui en mi vida pasada. Sí tomaba, pero no para, no, nunca me emborraché, con decirles eso. Me gusta tomar, pero no para emborracharme. No tenía alguna adicción de ese tipo, drogadicción, alcoholismo, que fumara o algo así. Yo conocí la experiencia porque me mandaron, ¿vale? Esa experiencia que después ya se las compartiré en otro video, pero a lo que voy es, y sí les quiero compartir esa parte, en estos retiros de cuarto y quinto paso,
Aquí se junta, digamos, como el falso ecumenismo, ¿no? Se juntan pentecostales, adventistas del séptimo día, mormones, hay de todo, ¿no? ¿Y por qué? Porque son servidores que lo que quieren es llevarte a Dios, lo que decía aquí el Papa Francisco. Ajá, yo era católico, obviamente. Cuando yo llegué ahí, inclusive me sorprendí y me quedé, digamos, sacado de onda porque dije, ¿por qué me trajeron aquí, no? Me invitó uno de mis hermanos y dije, ¿pero por qué? O sea, no entendía hasta que obviamente viví el retiro, pues obviamente eso no te lo puedo compartir porque tienes que vivirlo, pero a partir de ahí, hermanos, vino mi conversión verdadera, es decir, yo era católico de etiqueta, como muchos de nosotros, porque mi papá me bauticé, fui a ir a mi comunión, fui a mi confirmación, iba a misas de vez en cuando los domingos, aunque a veces no comulgaba, y estuve así hasta que el Señor tocó ahí en ese retiro, tocó mi corazón. Era lo que me faltaba. Y te voy a decir algo, la persona que me ayudó en ese retiro era un cristiano, de la secta de los cristianos. No era ni católico, no me tocó católico, yo quería un católico, no me tocó un cristiano. Y te voy a decir algo, este cristiano a secas, de la religión de los cristianos a secas, nosotros somos católicos cristianos, pues esa persona me ayudó. Sí me explico, dentro del retiro me ayudó, pero no por eso me voy a ir con los cristianos, porque, pues como los cristianos me ayudaron, ellos son la religión verdadera y tienen la verdad. No, yo sabía de dónde había salido, gracias a Dios, tenía de alguna manera cimientos, pero me faltaba más la comprensión del Señor. Yo creía que me había abandonado cuando fui yo el que lo abandoné, pero bueno, son cositas así, ¿no? Que en el retiro fui aterrizando y que se los comparto porque digo, imagínense cuántas personas no pasa de que les tocan la puerta, como decía el padre Luis Toro, te toca un protestante la puerta, tú no sabes de tu fe, te engañan y dicen, pues es que los evangélicos predican bonito, me voy con ellos. Me voy con los mormones porque predican bonito, me voy con ellos. Me voy con los pentecostales porque ellos sí son de veras. ¿Cuántas personas no hay así porque no conocen su fe? Me pudo pasar a mí, hermanos, así te lo digo, me pudo pasar a mí por la persona que te repito que Dios me puso en el camino para llevarme a Dios. Y sin embargo, cuando yo caí, digamos, en esa conciencia, sabía que tenía que acercarme a mi iglesia y lo que me aconsejó se puede decir, el pastor, lo hice, pero en mi iglesia. Además de que lo que él me aconsejó, no, por ejemplo, él me aconsejó ir a talleres de oración, etcétera. En la iglesia católica, cuando yo pregunté, no hubo talleres de oración. Yo encontré escuela de pastoral y ahí fue donde dije, pues mira, no hay lo que me dijeron, pero aquí, si Dios tiene el llamado, aquí voy a estar y si me gusta voy a estar bien y gracias a Dios ahí me quedé. Entonces, lo que quiero que entienda y lo que quiero que se entienda, inclusive si llega a ver mi video Monseñor Isidro Puente, que no se ofenda. Esto es lo que realmente se necesitaba explicar con los documentos. Y sin embargo, muchos tradicionalistas agarraron y se fueron a la yugular con el Papa Francisco y eso no se vale. ¿Por qué? Porque se necesita estudiar los documentos. Y yo sé que muchos me van a decir, ¿cómo? ¿A poco tú sabes más que Monseñor Isidro Puente? Si no tienes estudios, si no tienes nada, si no tienes una preparación, etcétera. Me podrán criticar y juzgar, ya lo tengo. Desde que hago los videos sé que la gente va a hablar bien y mal de mí, pero más mal de mí. Pero lo que yo quiero entender esto es cómo hay sacerdotes, como repito, el padre Byron, que también defienden esta postura de los documentos, y cómo hay sacerdotes que dicen ser tradicionalistas, que dicen tener muchos estudios, porque Monseñor, yo lo que respeto mucho de Monseñor es que sabe mucho, pero yo a veces hago la comparación y espero que no se ofenda, como él y como muchos tradicionalistas, que siento que están como los maestros de la ley que veían que es decir, que son buenos teólogos, porque no voy a negar eso, podrán tener mucho conocimiento y ser grandes teólogos, pero no son espirituales. Si fueran espirituales entenderían esto que nosotros estamos explicando. Y perdón que te lo diga, y no es que, miren, dentro del don de la divina voluntad se habla de que tenemos que llegar a una espiritualidad perfecta como la de nuestro Señor Jesús, pero para llegar a esa espiritualidad perfecta tenemos que estar en el Santísimo. La espiritualidad se va a conseguir no leyendo los libros, no leyendo la Biblia, no memorizando el catecismo, no memorizando cánones, no leyendo toda la historia de la iglesia. Y no digo que no sea parte de sí, pero la verdad, eso te va a dar que seas un gran teólogo, porque vas a tener todo el conocimiento acá, vas a poder decir y vas a tener, vaya, todo aquí en la mente, pero te va a faltar la espiritualidad. ¿Qué fue lo que le dijo Nicodemo? Que era un rabino,
un maestro de la ley a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú que eres un maestro de la ley, no entiendes de lo que te estoy diciendo, vuelve al vientre de tu madre. ¿Qué pensaba Nicodemo? Aunque era un gran teólogo y había estudiado tanto, Nicodemo pensaba que tenía que volver a entrar al vientre de su mamá y no. Jesús le estaba hablando espiritualmente. Conviértete y sé un hombre nuevo, nada más. Pero eso no lo entendió Nicodemo. Hoy así, los tradicionalistas, y yo sé que muchos se me podrán ofender, no entienden esta parte que estamos nosotros explicando. Y estamos hablando, ahora repito, estamos hablando de dos cosas que se pueden defender. Si hay cosas que no se pueden defender, y yo lo dije en su momento, por ejemplo, con el piquete de 2020, a mí no me gustó y no es que no me gustara, simplemente sabía que iba a hacer daño al cuerpo y que ahorita está comprobado científicamente que el piquetito de 2020 sí está haciendo daño, está trayendo efectos secundarios al cuerpo. ¿Y qué dijo el Papa Francisco? Es un acto de amor y yo les dije, no, en eso no estoy de acuerdo. O sea, será el Papa, no estoy de acuerdo, pero sí ya estás dando algo y avalado por la ciencia también. En este caso, los tradicionalistas podrán decirme, no, pero es que mira, nosotros también lo avalamos con escritura, con cánones, y ya lo escuchaste de Monseñor, pero ahora, ¿en qué? Yo te repetía, te decía una vez, ¿en qué cajón vas a estar tú? ¿Con los tradicionalistas sedevacantistas o con los tradicionalistas que vamos a estar con el Papa verdadero? Y así pasó, por ejemplo, yo les decía, quédense con la explicación que a ustedes más en el espíritu, hermanos, porque si ustedes no son espirituales y son teólogos, se van a quedar con la explicación que dio Monseñor. Perdón, si ustedes son espirituales, se van a quedar con la explicación que da, por ejemplo, el padre Byron, un servidor. ¿Por qué? Y ojo, aquí la espiritualidad, repito, se mide en grados. En Divina Voluntad se habla de 4 grados para llegar al nivel místico, al que quiere nuestro Señor Jesús que lleguemos a su imagen y semejanza. 4 grados. Pregúntate en qué nivel de espiritualidad estás tú, porque si no estás como los maestros de la ley, muy teólogo, pero no hay espiritualidad. Por eso, como le dijo Jesús, eres maestro de la ley y no entiendes esto. Y esta espiritualidad se va a dar con la adoración en el Santísimo. Por eso les hablaba el video pasado. Vean mi video pasado donde les hablo de las 3 horas de adoración que pide nuestro Señor Jesús en estos tiempos, últimos tiempos, para no estar confundidos como ellos. Si nosotros no hacemos nuestra oración personal en el Santísimo, vamos a estar perdidos y nos perderemos más adelante. ¿Por qué? Porque vendrá más confusión. Y ojo, nada más para terminar con esto. Algunos me dirán, oye, pero es que los sacerdotes consumen la Eucaristía más de una vez y son espirituales. Oye, pero es que los sacerdotes hacen su adoración los jueves de adoración eucarística con el pueblo. Oye, pero es que los sacerdotes, por su vestidura, ya están protegidos por Dios. No, vean el video pasado para que ahí vean, cuento testimonios de sacerdotes que aún con eso se perdieron. ¿Por qué razón? Jesús, si ustedes se dan cuenta en la Biblia, Jesús se iba al monte a orar. Es decir, y siendo Jesús, imagínate, siendo Dios, iba y platicaba con Dios, Padre. ¿Por qué nosotros pensamos o por qué los sacerdotes piensan que por ser como Jesús, porque ellos son como Jesús, en un sacerdote se ve el reflejo de Jesús, piensan que no deberían de tener su adoración con Jesús en la Eucaristía, en el Santísimo personal? Porque una cosa es que tú reces el rosario en comunidad, una cosa es que tú reces la coronilla en comunidad, otra cosa es que tú reces la hora santa con tu comunidad, pero aparte está tu oración personal. No confundan la oración en comunidad con tu oración personal. Jesús oraba con sus apóstoles en comunidad, pero también luego se iba al monte y oraba a solas con el Padre. En el huerto de los olivos Jesús oró con el Padre, es decir, había una oración de calidad, una oración personal. Si tú no tienes tus 3 horas de adoración más como sacerdote, te va a pasar así. Podrás ser un maestro de la ley, saber todo, pero no tienes espiritualidad. Y te pasará como Nicodemo, no entenderás cuando se hablen cosas que sí son de Dios, aunque aparentaran no serlas. ¿Vale? Entonces, hasta aquí lo dejo, hermanos. Es una reflexión que hoy quiero compartir. Y repito, pues ya estará mucho de ustedes. Lo único que quiero terminar para finalizar este video es que esperemos, ya haré otro video más adelante donde les mencionaré repito,
para que sepamos que este papa de la profecía ya es el último, ¿sí? El que viene, es decir, para que sepamos que antes de que entre el anticristo y el falso profeta, sepamos que realmente ya va a entrar, tenemos la clave, ya nos las dio Jesús en los escritos, en las profecías, que el papa apruebe Medjugorje y Garabandal y tenga un respeto a Jesús Eucaristía, nos invite a rezar en las capillas de adoración y a tenerle un respeto a Jesús en la Eucaristía, recibiéndolo de rodillas y en la boca. Si este Papa cumple con estos requisitos, entonces el que viene, entonces será el último Papa y después de él vendrá el aviso. Si no, si en el pontificado que viene no vemos eso, probablemente entonces será hasta el otro, hermanos. Y ahí sí yo ya no me atrevo a decir cuántos, porque repito, ya San Malaquías tendría que tendría que haber más cosas, pero San Malaquías ya no, porque repito, se tenía que cumplir con Papa Francisco. Dios respeta la voluntad de nosotros. Dios te puede dar una misión. Si no la quieres, tomará otra persona. Yo espero que estemos en oración para que elijamos al que el Papa que viene cumpla con la voluntad de Dios. No pidamos más, hermanos. Es decir, podemos hacer rosarios o lo que tú quieras, pero hay que pedir que el Papa que venga haga la voluntad de Dios. Así de sencillo. Si el Papa hace la voluntad de Dios, vamos a tener los secretos de Garabandal, los secretos de Medjugorje aprobados para que los videntes en su momento los puedan publicar o hacerlos públicos a la gente y sabremos que Garabandal es de a de veras y que el aviso entonces vendrá, que de todos sabemos nosotros que va a venir el aviso, pero para que la gente pueda creer, tiene que estar aprobado por la iglesia. Entonces vamos a pedir eso nada más, que el Papa que venga sea, que haga la voluntad de Dios. Yo soy de esa idea. ¿Por qué, hermanos? Porque si ya está profetizado esto y lo que a nosotros se nos dijo, que ya venía el cisma, que sí, que a partir de este tiempo que viene se van a dar los acontecimientos que están en la Biblia escritos, el Apocalipsis. Entonces, hermanos, el Apocalipsis es palabra de Dios y como se los dije yo en varios videos anteriores, teníamos que vivirlo tarde o temprano. Nos tocó a esta generación, pues bueno, no vamos a respingar, no vamos a rezongar, vamos a aceptar que si Dios es el plan de Dios, nada más vamos a prepararnos. Nos toca prepararnos, repito, con el don de la divina voluntad. Aprovecho para que a través de estos videos puedas tú invitar al sacerdote de tu parroquia a la divina voluntad que está aprobada aquí en México, en Guadalajara. Y ese es un video que voy a hacerte posteriormente. ¿Por qué razón? Porque se está cumpliendo lo que Jesús le dijo a Luisa Picarreta. 2000 años después de su muerte, vendrá la tercera renovación a la tierra. 2000 años después de que haya venido el Redentor. Y ojo, los 2000 años, curiosamente, se están cumpliendo para el 2033. Entonces, sí es, repito, yo no quiero tal cual manejarme ya en años y en números porque anteriormente pues también hemos fallado en el pronóstico, en nuestra opinión personal, ahí podemos fallar porque somos humanos y como en mi opinión personal que ahorita te di, yo te estoy diciendo esto puede pasar, vamos a esperar porque Dios no habló de cómo va a venir la confusión, Dios no habló tal cual de cómo va a venir el cisma, pero con este tipo de cosas, de videos, de lo que vamos viendo, de los signos de los tiempos, pues sí nos podemos dar más o menos una idea de cómo pueden darse las cosas. Ahora, todo esto hay que esperar, repito, hay que esperar cómo se van a dar las cosas. En mi canal seguiré informándote de cómo vendrán algunos acontecimientos, si es que se me permite. Y listo, también faltan, recuerden que más obras, no nada más Medjugorje y Garabandal. Faltan más obras aquí en México que se terminen de hacer para que pueda venir el aviso. No podemos vivir el aviso si no se dan algunos otros acontecimientos. Además de que, repito, nos toca vivir divina voluntad a nosotros como la Virgen María. ¿Por qué? Porque el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María no esperemos a que venga, ya está. El triunfo del Inmaculado Corazón de María ahorita ya está si tú y yo vivimos divina voluntad. Porque eso fue lo que hizo la Virgen María. El triunfo del Inmaculado Corazón es hacer la voluntad de Dios como cuando el ángel se le apareció y le dijo, hágase en mí según tu palabra. ¿Qué fue eso? Hágase en mí según la voluntad de Dios. Eso es el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María, que en todos nuestros actos, no nada más en uno, en todos, vivamos como Jesús
y María vivieron aquí en la tierra. Si nosotros podemos vivir como Jesús y María aquí en la tierra, entonces ya estamos viviendo el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María. Entonces, y eso es algo que no se logra fácil, hermanos. Nosotros estamos empezando, por eso les repito, invita al sacerdote de tu parroquia, vete tú. En noviembre viene el retiro para laicos y sacerdotes en Guadalajara y posteriormente, si Dios me lo permite, estaremos teniendo aquí el contenido para invitarte al retiro y para que pues vayas con el sacerdote, porque es importante que, repito, que te prepares. Si no te preparas, cuando venga lo fuerte, te vas a confundir y puedes perder tu alma. Estos videos no son para espantar, sino para prepararte. Prepárate nada más. Si tú, repito, si tú tienes que trabajar, trabaja. Si tú tienes que ir a la escuela, ve a la escuela. Si tú quieres hacer una casa, haz una casa. Si tú quieres irte de viaje, vete de viaje. Si tú quieres casarte, cásate. Si tú tienes algún proyecto, hazlo. No sabemos tal cual, no podemos dar una fecha exacta de cuándo pase todo esto. Irá pasando conforme pase el tiempo. Y lo que Dios quiere es que dentro de tu actividad, de tus actividades diarias, vivas divina voluntad. Es lo que quiere Dios. No quiere que estés con miedo, no quiere que estés encerrado. Él quiere que todo lo que hagas, si eres estudiante, sé estudiante, pero no te olvides de ir a misa, no te olvides de ir al Santísimo, no te olvides de cómo actuaría Dios si fuera estudiante. Ponte a pensar cómo Dios actuaría. ¿Haría trampa? ¿No haría trampa? ¿Entraría a la escuela? ¿No entraría a la escuela? ¿O se fuera de parranda, por ejemplo? Cositas así, ¿no? Es decir, en cada acto que tú hagas, fíjate si Dios actuaría como tú actuaste. Y si no actúa, haz un análisis y mejora día con día para que empieces a vivir divina voluntad en cada acto de tu vida. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Si tienes dudas, importante en los comentarios para que posteriormente los aclare. Que Dios te bendiga.